Ejercicio, ¿no? Fui parte de un colectivo también, donde también tratamos de articular, digamos, en términos de montaje, algunas cosas con esos materiales, y me parecía, ¿no? Interesante cómo iba quedando huellas ahí, huellas de la identidad de esas personas, la subjetividad, las decisiones que tomaban, ¿no? El tipo de encuadre, si decidían hablar o no hablar. Algunas personas se transformaban en cronistas, ¿no? Eh, Tengo ahí varios recuerdos, ¿no? Este personaje probablemente es venezolano, ¿no? Estaba sorprendido cuando tiran ese televisor LCD de 42 pulgadas al fuego, ¿no? O este caballero que viene saliendo del trabajo y también queda totalmente sorprendido cuando queman al perro matapaco. Entonces iban pasando cosas del estallido así netamente duras, pero también se iban colando materiales más laterales, que hablaban no solo del estallido, sino más bien de lo chileno y sus mezclas y sus fricciones también con la migración. Y ahí aparecen otras cosas también, ¿no? Aparecía la violencia, aparecía la protesta, pero también aparecían otros tonos, la ternura, el humor. Entonces quedaron ahí todos esos materiales después del rechazo un poco guardados, ¿no? Yo quedé paralizado y quedaron bastante tiempo hasta que vino mi encuentro con don Raúl Ruiz, que fue importante también para esta película. Eso, háblanos un poquito cómo Cofralandes te incentivó a recuperar o más bien incentivar esta idea del fantasma, ¿no? El fantasma que encarna en este conserje. ¿Cómo influyó Ruiz justamente en esta idea de recoger después de tantos años este material? Sí, yo estaba en el vacío, en silencio, sin saber cómo procesar esta cuestión, con la cabeza en un lado, el cuerpo en otro, al igual que muchos de ustedes, no sé, ya me dirán. Y me encontré con una película llamada Cofralandes, de Raúl Ruiz, una película en 4 partes que el gobierno de Ricardo Lagos le pidió que hiciera, el Ministerio de Educación. Y es una película bien descarnada en la forma en que mira a los chilenos, con sus complejidades, sus contradicciones, ¿no? Él decía que era una película omnívora, ya que se permitía agregarle muchos materiales, poesía, recetas, un montón de mezclas raras. Y eso me motivó, me gatilló, digamos, las ganas de volver a ver esos materiales, porque sentía que algo había ahí, que dialogaba con algo de eso que iba apareciendo en esos registros. Y sí, me di cuenta que allí estaba apareciendo un Chile fantasmal, a veces violento, a veces tierno, a veces contradictorio, donde el lenguaje a mí me fascinaba mucho cómo aparecía y cómo se enfrentaban esas personas a momentos de rabia, cómo afrontaban la tragedia. Ustedes pudieron ver a esa señora que está en la comisaría enfrentando a Carabineros, una escena muy dramática y que de pronto en una frase inyecta una dosis de humor bien impresionante también, cómo manejamos, creo, los tonos, que es un humor muy chileno y que esa capa se pierde totalmente en otros países, ¿no? Se lee se lee desde la tragedia o el drama, digo. Y entonces, nada, pues se fue armando una película que podía incluir ficción, documental, una película también omnívora que puede sin problemas incluir desde la música clásica hasta el reggaetón. A propósito de esto, de otros países, tú estuviste hace unos meses, unas semanas en Corea, en Jeonju, en el festival. Y también hay que recordar que esta película resultó ganadora del Festival Internacional de Cine de Valdivia del año pasado y de Viña del Mar también. ¿Cómo fue justamente en Corea, que no conocen la realidad chilena? ¿Cuál fue la reacción del público y que no conocen el humor chileno? Sí. ¿Cómo fue la reacción? Fue muy interesante la reacción, se produce choques culturales bien grandes, ¿no? Pero me decían mucho que ellos sentían muy propia la película, pero no sé cómo, tienen otra realidad, hay una especie de... Cuesta muchísimo encontrar los conflictos en las calles de Corea, de Jeonju, de Seúl, donde estuve.
En Chile uno se da una vuelta por cualquier lugar y aparecen las tensiones, está ahí presente de una u otra manera, pero en términos como de historia ellos lo veían muy cercano, ¿no? En términos de dictaduras, democracia en la que están ahora, con un presidente más bien de extrema derecha. Entonces hay alguna, en términos como de democracia y dictadura, la leen como es de una lectura muy propia. Ahora, que ocurra esto en Corea, un poco impensable también para ellos mismos. Bueno, todo lo que ha ocurrido en Chile en estos últimos años también ha sido bastante impensable y contradictorio, como los personajes de Ruiz y como los chilenos. Quiero que nos enfoquemos un poquito más en el humor. Tú has hecho, esta es tu tercera película, en el viaje espacial documental, es un tono totalmente distinto, observacional, en los paraderos de micro de distintas regiones de Chile, donde se dan a conocer justamente también las contradicciones, la migración, las tensiones políticas, sociales, económicas. ¿Cómo fue cambiar el tono hacia el humor? Porque es bien distinto. Uno pensaba a estas alturas, ya se van a cumplir 5 años en octubre, que ya estaba un poco agotada las películas vinculadas al estallido social. Sin embargo, tú das vueltas, haces un cambio ahí, y el humor nos permite ver esta película después de tantos años, porque seguramente si no hubiera habido humor, era muy difícil leer la realidad, además con todas las decepciones que vinieron después. ¿Cómo fue en tu caso cambiar de lo observacional de un documental como El viaje espacial al humor? Ajá. Sí, yo creo que con el estallido también apareció la crisis del cine, digo, como pregunta, como cómo hacer una película sobre el estallido, y me pareció que en esos registros verticales había mucha más complejidad de lo que yo al menos podía hacer en términos como del cine profesional, instalar un trípode, una cámara. Me parecía que ahí estaba una fuerza colectiva que nos estaba llevando hacia algo desconocido, y me pareció más interesante trabajar desde ahí, y los desafíos del montaje, como las articulaciones que se podían hacer de una manera u otra. Yo creo que después vino un poco también con Rui, y de mirar todo esto que nos había pasado, no desde una sola manera, una manera que se estaba, digamos, representando, creo, desde una mirada más de la seriedad, de cierta densidad intelectual, sino más bien había que meterse por otra rendija para que tal vez pudiera aparecer tal vez otra experiencia de esto. Yo creo que recién estamos procesando lo que nos pasó, y que de alguna manera nos están obligando a encapsular todo esto en un término que escuchamos día a día, que es el octubrismo, pero que no nos deja procesar y abrir, digamos, las conversaciones sobre esto que nos pasó. Y entonces sí, aparece el delirio, aparece el humor, aparece la ternura, aparecen otros conceptos, y a mí me parecía importante instalar esos materiales que tienen un gran valor de realidad desde otro lugar, po. Y con Ruiz me apareció esta idea del sueño, ¿no? Precisamente en una secuencia de Cofralande, el narrador, interpretado por Raúl Ruiz, le habla a un perro que está durmiendo. Entonces le empieza a decir titulares del Mercurio, pero en voz baja, para no despertar a ese perrito que está durmiendo. Entonces le dice, no sé, los chilenos comen pocas legumbres. Pura locura. Cielo de iglesia cae sobre fieles. Entonces el humor me parecía alucinante, y me recordaban cosas que yo había escuchado, que había visto en esos registros, como algunos de los que nombrábamos recién. Entonces decía, acá hay una cuestión que no solo habla del estallido, sino que habla sobre lo chileno, que es esta cuestión de nuestra identidad, que siempre nos preguntamos, pero algo esquivo, y ahí está, salió esta película. Una tremenda película que es parte del circuito Miradoc, que van a poder encontrar en todo Chile. Se estrenó ayer y ya hoy en Centro Arte Alameda tenemos la posibilidad de hablar con Carlos. Hay una afirmación que tú has hecho que me parece súper interesante a propósito de lo que nos ha pasado como sociedad y de alguna manera mirando el futuro también. La ciudadanía podría ser el fantasma buscando un cuerpo político. ¿Dónde está el pueblo hoy
está buscando dónde encarnarse en función de nuevos desafíos después de la decepción, de la derrota. ¿Dónde ves, dónde está lo fantasmal ahí y qué puede pasar con esta ciudadanía, ¿no? Sí, hay varias maneras de pensar eso, ese fantasma, ¿no? Y después de 2 rechazos, creo que estamos en cierto vacío, ¿no? Estamos tratando de buscar un cuerpo, ciertas ideas políticas donde encarnar, y tal vez probablemente la clase política no da el ancho para eso, y estamos en el vacío nuevamente, creo. Pero tal vez esta película puede dar algunas luces para recuperar el presente y en una de esas imaginarnos un futuro. Esperanzador. Antes de darle la palabra al público para que nos comenten qué les ha parecido la película, me parece interesante hablar sobre los archivos, ¿no? La película está hecha en un formato vertical, como decía Carlos, lo cual es bastante desafiante para el cine, y básicamente son archivos, ¿no? Archivos que otras personas grabaron, pero además me parece muy, muy bonito y un homenaje que tú haces con archivos históricos como de Pedro Chaskel, por ejemplo, Venceremos y otras películas, lo cual da una sensación a lo mejor de continuo. A lo mejor, de hecho veíamos también unos archivos donde se veían las micros amarillas. Para ti, lo que pasó antes, el pueblo movilizado, ¿es parte de un continuo que se expresa cada cierto tiempo? ¿Por qué esa mezcla también de archivos históricos? Sí, hay archivos de Venceremos de Pedro Chaskel, precisamente, y de Cofralandes de Raúl Ruiz, ese paneo circular de Plaza Dignidad o Italia, como quieran llamarle, no sé. Y sí, hay micro amarilla. Yo también. Nos perdimos. Qué bueno que nos perdemos. Bueno, hablamos del formato vertical, hablamos de este continuo, de este continuo sí, del pueblo. Sí, a mí me parecía interesante como abrir esa pregunta de cómo mirar lo vertical sobre lo presente, ¿cierto? Eso que había pasado hace poco pero que parece lejano, y también eso lejano que a veces parece más cercano. No sé, hay un juego de tiempo. Entonces la idea era mirar estos archivos que están en 16:9, ¿cierto? En formato apaisado. Desde el presente también, ¿no? Preguntarnos qué hay ahí. Esta cuestión tiene lazo, no tiene lazo. Desde el montaje tiene lazo, ¿no? Interesante como los cuerpos, esos movimientos, a veces esos gritos, van teniendo una especie de sincronía. Y yo creo que abre la pregunta, ¿no? Me parece que hay algo bajo la tierra que de vez en cuando vuelve a surgir. Vamos a ver cuándo vuelve, o si no, no sé. ¿Y de qué manera? ¿En qué encarna? Encarna. Bueno, les ofrecemos la palabra a quienes han visto la película, cuál es su impresión. Por ahí parece que hay una mano levantada al final. Hola, buenas. La verdad me gustó mucho la película. Encuentro que un buen trabajo, un gran trabajo, que es como un vitral. Muestra distintas realidades, distintas visiones. Me rememora mucho la batalla de Chile en hartas partes. Y a diferencia, no sé, de mi país imaginario, aquí vemos distintos lados. Incluso vemos a Carabineros también, vemos a los Pacos. Vemos festejando, vemos la evolución narrativa que hay. Porque primero dice, voy a Plaza Italia, Carabineros, después dice, voy a Plaza Dignidad, voy a los Pacos me están apaleando. Y yo quería, más que nada, la pregunta es el momento de guiar esta narrativa, como la sociedad y todo. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar qué archivos van y qué no van? Porque, como dice, es un estallido virtual que se registró y fue todo muy instantáneo y por día me acuerdo que eran como 10, 100 videos de cosas que pasaban. Y también eso lo bonito de la película, que muestra ya, no solo Santiago, veo videos de Concepción, vi videos de Antofagasta, vi videos de Talca también, de distintas cosas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, porque no solamente me imagino que son videos tuyos, son videos que fuiste encontrando también en redes sociales, o el mismo video cuando están los Pacos ahí celebrando en el Guanaco, ¿dónde salió ese material? Que yo quedé loco. Sí, yo creo que el 95% de las imágenes que vieron en la película fueron compartidas por internet y yo las recolecté.
hay un resto de imágenes que yo grabé en vertical, por ejemplo las paredes, las grabé yo, que van también marcando ahí un ritmo en la película. Y hay material mío antiguo que yo también lo miré con distancia, como si fuera archivo, y lo incorporé. La secuencia de los hinchas, por ejemplo, ¿no? Con los sueños. Y fue un trabajo bien difícil, no es imposible. A veces pasaba por semanas en que no sabía si esto realmente se iba a convertir en una película o no. Es una lucha como constante contra la tolerancia a la frustración. Uno toma caminos que a veces no llevan a nada y que se demoran, no sé, 2 semanas en trabajar una secuencia, y de pronto, no sé, a la semana siguiente uno piensa que está haciendo puras tonteras, que no sirve para nada esta cuestión. Es una cuestión bien rara lo que pasa con los procesos de montaje. Y sobre todo esta película que la trabajé solo mucho tiempo. Y tampoco tenía un apuro, no tenía como un deadline, no tenía un equipo de producción que me dijera como, ya, esto es, hasta aquí tienes tiempo. Y creo que fueron como todos los viajes, de alguna manera el arco que me ayudó, la brújula, que tenía que ver con este personaje, que era una llegada, una estadía y un conflicto con esa estadía. Entonces eso ya va armando de alguna manera un arco que va haciendo articular ciertas imágenes. Y también eso que decías tú, como el viaje entre ciudadanía e institución representado por Carabineros en su mayor parte, que va teniendo una progresión. Entonces, digamos, esos 2 caminos fueron cuajando el resto de las imágenes que en otros casos sirven para consolidar esos 2 caminos, y el resto sirve para dar textura, ¿no? Una construye en términos horizontales, pero la otra construye en términos verticales, y eso le va dando distintos tonos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Por allá, una manito levantada. A mí me gustó mucho la película, muy emocionante, lloré mucho, pero muy buena. Y quería preguntar si es que puedes desarrollar un poco más en la idea de, por ejemplo, el profesor Marat y como estas reencarnaciones, como eso. Si puedes profundizar un poco, explicarlo un poco. Sí, son locura. Yo creo que todos esos detallitos hermosos, pero que la gente pregunta mucho también, aparece también con la incorporación de María Paz González, que es productora y también co-guionista de la película, que es clave también, como ya salir de lo solitario y que se vuelva más colectivo y un trabajo más de grupo, donde empiezan a aparecer esas cosillas hermosas, chiquititas. Marat es un personaje, es un profesor que aparece en Cofralande, es una película que dialoga mucho con Cofralande. Y en alguna secuencia hay unos niños que empiezan a recordar a su profesor, ¿no? Que era un profesor muy especial porque lo obligaba a dormir siesta, ¿no? Porque creía que dormir, entonces como esto inconsciente, era muy importante para el aprendizaje. Y tal vez esta película tiene algo de eso, ¿no? Aborda mucho esa idea del inconsciente. Y con María Paz hablábamos mucho, como cuáles son las reglas de esta reencarnación. Incluso a veces pensamos que incluso los podían reencarnarse en animales estos personajes, pero demasiado como ya tranqui, como... Y ahí lo pasamos muy bien en ese sentido. Pensamos a pensar en lo político, ¿no? También como gente que cambia de posición política según ciertas condiciones. Había gente de izquierda que encarnaba en demócrata cristiano, ¿no? Entonces, nada, eso aparece, digamos, con el trabajo ya más colectivo de ir agregándole detallitos, también los sobrenombres, ¿no? El confitado roja, cosas que tienen que ver con nuestro pasado también, como gente que conocemos, que tiene apodos, pero también darle una cuestión entre lo oculto y popular, que nos gustaba mucho, como digo, ¿no? La música clásica, pero también el reggaetón, como parte del núcleo cultural chileno, latinoamericano, no sé. Por allá, recordar que María Paz González también es una gran directora, la directora de Lina de Lima y también de La Hija, así es que un tremendo equipo han logrado ustedes desde hace varios años también. Hola, buenas tardes. Y felicitar a Carlos por la idea. Creo que una película aparentemente se ve fácil y no es fácil el montaje. No. Y ahora te voy a hacer una pregunta, no sé si idea mía, pero ¿por
qué las imágenes de los expresidentes, Ricardo Lagos, siempre salía difuso a su rostro? No, pero que lo responda él. y lo que encontré muy original fueron los hashtags. Lo encontré geniales. Eso es que lo del lago me interesa. Gracias. Sí, lo del lago es por material. No encontré material, digamos, de mejor calidad para construir ese personaje. Un poco como desde la precariedad también, construir en base a lo que había, buscando, ¿cierto?, después con punto de vista, ¿no?, tratando de construir también esos personajes que funcionan como coro a veces, los presidentes, pero tiene que ver también con el nivel de producción que trabajamos, que es trabajar con materiales de baja calidad, digamos. No era vital tener un HD, digamos, para todos esos personajes, un poco por ahí. Oye, y siguiendo con la misma pregunta, bueno, antes que nada felicitarte, porque yo me imaginaba, sé que voy a estar viva en 20 años más, volver a ver esto, verlo aquí, tranquila, en el lugar que era casi la zona cero, que está, o sea, yo trabajo al frente y esto era un mar de piedras todos los días, una cosa impresionante, y estarlo viendo aquí tranquila, sentada, te lo agradezco infinitamente, porque hay que hacer ahí trabajo fuerte de recolección y selección. Pero ¿sabes que a mí me llamó la atención cuando Piñera dice, vamos a hacer un proceso constituyente, el cual va a terminar en un plebiscito, la imagen de los 3 presidentes en silencio? Y la Michelle Bachelet dice buenas noches, la única que habló algo. ¿Qué quisiste decir? Pero devuelvo primero la pregunta, como, ¿qué le pareció a usted? Como que, No. Yo pregunto, usted es el director, usted hizo la película, usted me invitó a estar aquí sentada. Le agradezco mucho. ya. ¿Qué nos quiso decir a nosotros que estamos acá? Sí, hay un punto de vista y no, estoy trabajando la idea de la institución, ¿no? También como la política, cómo reacciona ante las dinámicas sociales, ¿no? Queda claro cuando todos los presidentes se suben al carro de la victoria, ¿no? Para mí es como clave eso, de alguna manera dialogan ambas cosas. Primero es como, y después, bueno, esto agarró fuerza, nos vamos a subir al carro de la victoria y ya, vamos a, en términos como de cierto oportunismo político, me parece, ¿no? Yo creo que por ahí va. A mí me dijo que Piñera había sido el único que había finalmente puesto la cara y había dicho ya se ha quemado cargo, ya vamos proceso y el resto... Ah, pero tenía la opinión, ¿no? Por acá, otra pregunta. Hola, yo quería hacerte 2 preguntas concretas. Una es sobre tu decisión de no usar tu voz o una voz en off y usar el texto, sobre todo a propósito como de ese traspaso desde Cofralande y Raúl Ruiz, que usa mucho su voz, y después a esa ausencia de voz, como a qué si responde a una decisión como consciente o deliberada o no. Y la segunda es sobre, a propósito del archivo y de la recolección y de la apropiación de esos materiales que están en un terreno como un poco ambiguo respecto como al derecho de imagen, al derecho de autor, pero que al mismo tiempo responden a una larga tradición de apropiación en el arte, en el cine, etc. Pero también me gustaría saber un poco como cuál ha sido tu proceso con eso, con estar usando materiales que no son ni grabados por ti, también con personas que a lo mejor, imagino que no le preguntaste a cada uno si querían estar en la película o no, pero que sin embargo son materiales que están públicos, ¿no? Entonces también tú como creador puedes apropiarlos y usarlos, pero en ese lugar un tanto ambiguo. Eso. Vale, gracias por las buenas preguntas. Durante mucho tiempo estuvo la voz de Raúl Ruiz en esta película, en la línea de tiempo, y me ayudó mucho a marcar el tono, pero necesitaba ese narrador que ya lo dejé fluir en términos de ficción, necesitaba más de lo que tenía. Entonces empecé a como mezclar voz de Raúl Ruiz con texto, pantalla, y ya como probemos, y fuimos mostrando la peli y se sentían 2 narradores diferentes. Entonces nunca logramos cuajar esa cuestión. Con María Paz nos pegamos la cabeza muchísimo, como ¿qué hacemos con esta cuestión? Y decidimos, fue radical también, porque me encantaba la voz de Raúl Ruiz,
cómo dialogaba con estos registros, eran como dos mundos diferentes, pero tenía un humor muy particular, y decidimos sacar a Ruiz. Nos quedamos con el texto, algún día mostraré la versión con Ruiz, pero creo que tenía sentido porque estábamos abordando la estética de redes sociales, donde el texto es importante, es parte de ese imaginario, al igual que, no sé, esos filtros, por ejemplo, de censura de Instagram, el hashtag, ¿cierto? Entonces tenía sentido. Pero a veces pienso, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa película completamente con la voz de Raúl Ruiz? Y la segunda pregunta tenía que ver con los archivos, ¿cierto? También, ¿ah? Sí. Sí, la autoría fue un tema súper importante también con María Paz. Nos asesoramos por un grupo de abogados, expertos en derechos de autor, y nos dijeron, digamos, todo lo que teníamos que hacer en términos legales para abordar este gran problema que teníamos, ¿no? Yo cuando recolecté estos materiales no iba anotando origen ni datos, fue muy impulsivo, y cuando yo ya estaba recolectando era como el posteo del reposteo, o sea, era medio imposible llegar a las fuentes originales. Y durante este proceso posterior ya de montaje, de pensar la distribución, tratamos de hacer todo lo posible por encontrar a esas personas, de todos estos archivos. Logramos algunas personas, muy pocas la verdad, pero las personas con las que dimos no se dieron los derechos sin problema, sobre todo a la gente que aparece ya como con sus rostros grabándose directamente, que son los influencers del final, youtubers, ¿no? Esa gente no tuvo ningún problema, ni siquiera nos cobraron, como que le mostramos la película sin pudor, como de verdad, como ya, vale, y le encantó aparecer, digamos, en toda esa secuencia final. No sé si queda tiempo para una más, y si no, preguntarte por este formato vertical y si en el futuro posible que haya una forma online de ver esta película desde el formato vertical. ¿Has pensado en algo así, parece, no? Sí, me encantaría porque lo pensamos, o sea, en todas las subtitulaciones, los textos de pantalla están dentro del 9:16, que es el formato vertical. Entonces ya tomamos una decisión de que en un futuro cercano, tal vez en streaming, no sé, onda media, tengamos una posibilidad de que la película se vea con el celular así, en vertical, ¿no? Tal y como vemos las redes sociales hoy en día, ¿no? No forzarla a un 16:9, el formato clásico del cine. También creo que una película que reivindica el trabajo con materiales de baja calidad, digamos, con lo que está a mano. También me pasa a mí mucho que hay películas que me gustan mucho, pero que a veces no aplatan en términos creativos, digo yo, y estudiantes, como que no nos dan ganas de hacer películas con grandes presupuestos, grandes rostros, como inalcanzables, y tal vez esta peli prende algunas llamitas para compartir el cine, el hambre del cine por hacer con lo que tengamos a mano. Y a propósito, antes que nos vayamos, tú estás trabajando otra peli con tu libro. Cuéntanos un poquito cómo va ese proceso. Sí. No paras tú, ¿eh? No, es que hay que hacer hartas cosas por si algo sale bueno, para chuntarle. Sí, se llama Población Flotante, basado en un libro de 62 pasajeros en bus que viajan de Santiago al norte. Es ficción con elementos documentales. Lo que estoy haciendo ahora es un documental con elementos de ficción, estoy haciendo al revés, y me dieron ganas de subirme a buses de diferentes partes de Chile, aparece el norte, el centro, ¿no? Hasta Punta Arenas. Entonces acompañé a muchos pasajeros, en la línea de tiempo ya hay 7, que viajan con diferentes motivaciones, y nos metemos en los celulares de esas personas. Entonces aparece Tinder, aparecen sus conversaciones de WhatsApp. Entonces un viaje físico, pero también un viaje virtual por la mente y motivaciones de esas personas. Bueno, tremendo viaje hemos tenido esta noche con esta película El que baila pasa. Les pedimos que apoyen en redes sociales y el aplauso de nuevo para Carlos. Muchas gracias por estar.
Les recordamos que en la salida van a encontrar unos papelitos para que puedan dejar sus impresiones de la película para el equipo realizador.